everyone, welcome back to a new video. Today I'm here with a special guest. This is Martin, and we are going to do an interview in Spanish. Martin is from Peru, but he lives here in Germany, so I'm going to interview him in Spanish. Please stay tuned. I am going to translate every single word, so let's go. Hola Martín, ¿qué tal? Bien, hola Evelyn, Sí. ¿cómo estás? Y bienvenido a mi canal. Muchas gracias. Y hoy quería invitar a Martín a mi canal porque tiene una historia muy interesante y creo que sí sería también interesante para las personas ver cómo es tu vida aquí en Alemania, porque hay muchos latinos también que ven mis vídeos, tanto como personas también que hablan o quieren aprender español. Entonces, yo quiero saber un poco como sobre tu vida aquí, como sobre cómo llevas aprendiendo alemán, lo que te ayudó, y sé que hablas otros idiomas también, entonces vamos a hablar un poco sobre esto. Pues la primera pregunta es, bueno, ¿te puedes presentar un poco y cuánto tiempo llevas aquí en Alemania? Llevo 3 años. 3 años en Alemania, pero empecé a aprender un poco de alemán antes de venir. Ah. Sí, ahora mismo tengo 37 años. Y digo mi edad porque eso es parte de la historia. Sí. Yo aprendí inglés recién con 30. O sea, nunca aprendí idiomas de pequeño. Nunca nada en la escuela en la que estaba. No aprendí inglés, no hice nada. Recién a los 30 que vine a Alemania para conocer a la familia de mi esposa. Mi esposa es alemana. Ellos suponían que yo no hablaba alemán, entonces me hablaban en inglés, pero yo no podía hablar inglés tampoco. Entonces regresé a Perú y dije, bueno, tengo que aprender inglés con 30 años. Y a los 34 empecé con el alemán, así que llevo unos 3 años y medio más o menos con el alemán. Sí, esto me pareció muy interesante porque mucha gente piensa justamente que los idiomas a la edad, o sea, con la edad se van aprendiendo más difícilmente y como que es casi imposible. No es imposible. Es más difícil, pero no por el cerebro o esas cosas, sino porque, bueno, uno tiene más cosas que hacer, ya no es tan fácil como ir de fiesta con nativos o como conocer tanta gente, ¿no? Pero no tiene nada que ver, para mí no tiene nada que ver el cerebro o la capacidad, ¿no? De aprender. Entonces tú también dirías que, bueno, como adulto aprender un idioma no tiene más dificultad que aprenderlo cuando... No, sí y no, jein, como dicen los alemanes. Es una mezcla entre ya y nein, que es como sí y no. Sí y no, sí. Yo creo que tenemos la misma capacidad, pero de adultos tenemos algunos obstáculos que de niños no existen. Algunos obstáculos como de creencias mentales, que cuando uno es adulto cree que ya es muy tarde, que ya no lo va a lograr. Y eso es mentira. También hay algunos obstáculos, por ejemplo, que yo he visto en mi propia historia, que estás tan acostumbrado tantos años a escuchar los mismos sonidos de tu propio idioma, que es más difícil como abrir el oído a nuevos sonidos. Por ejemplo, en alemán están las umlaut, y cuando nunca has escuchado esos sonidos, piensas que son como letras como en español, o, y no eres capaz de descubrir que son dos cosas distintas, ¿no? Entonces esos son obstáculos que están en la edad, que vienen con la edad, pero no tienen nada que ver con el cerebro, sino más con los hábitos, con tu historia, ¿no? Muy bien. Entonces ya llevas 3 años aquí y yo, a mí lo que me parece muy curioso siempre es saber de gente que viene, porque yo como también
voy mucho afuera. A mí siempre lo que me parece muy curioso saber cómo son sus primeras impresiones del país, de la gente, de la cultura, o si incluso tuviste un choque cultural también. Sí y no, de nuevo. Creo que al inicio los primeros choques culturales son cosas como muy tontas, Sí. ¿no? Como, bueno, los domingos acá está todo cerrado, o en Latinoamérica está todo abierto el domingo. Sí. Son cosas, para entrar a la casa hay que sacarse los zapatos en Latinoamérica. Son cosas como tontas, ¿no? Sí. Creo que recién luego de unos meses, para mí después de 6 meses, ya empezaron a aparecer choques culturales como más fuertes, Sí. que realmente me hacían dudar de si haber venido acá era lo correcto, que tienen que ver con el idioma, porque Sí. no entendía nada. Entonces yo iba a una fiesta, mi esposa me llevaba a una reunión y no entendía absolutamente nada. Entonces estás como en una fiesta viendo cómo todos se divierten, Sí. y tú no puedes hablar y no entiendes lo que hablan los demás. Y si alguien te habla, pues te habla por cortesía y porque la fiesta es en alemán, ¿no? Sí. Y ese tipo de cosas, ¿no? Como, por ejemplo, hice el Führerschein, Sí. la licencia de conducir, Sí. y el profesor me decía Gas weg, como frena. Y yo entendía Gas geben. Entonces, acelera. Sí. Entonces, ese tipo de confusiones me generaban a mí mucho estrés. Sí. Y yo decía, no puedo. Pero llega un momento en el que empiezas a creer que sí puedes, Que ¿no? sí. Y ese fue el principal choque cultural para mí. Porque en Latinoamérica, cuando tú haces vacaciones, Sí. te vas a Ecuador, a Colombia, Sí. a Chile, a Argentina, es todo en español. Sí. En cambio acá, la No. gente está un poco más acostumbrada a aprender idiomas, y cuando uno viene de Latinoamérica, tiene ese choque, ¿no? De, Sí. wow, sí es necesario aprender el idioma de este país donde Sí. estoy viviendo ahora, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo lo ves tú? Por ejemplo, cuando llegaste aquí, ¿tuviste una comunidad latina o gente que hablaba español también? ¿O estuviste un poco más, digamos, o sea, isolado del español? Mi primera como estrategia, que yo creo que lo hice mal, fue: yo no quiero conocer a nadie que hable español, porque yo lo que pensé es, necesito aprender alemán rápido. Sí. Entonces solamente voy a hablar alemán. El primer año hablé solo alemán. Obviamente hablaba muy mal porque estaba aprendiendo. Sí. Hablaba alemán con mi esposa, con mis suegros, pero era muy frustrante al mismo tiempo porque no podía entender cuando me llevaban a algún lugar, ¿no? Después de un año, yo sentía la necesidad de hacer amigos como muy fuerte, ¿no? Necesitaba más gente. Claro. Entonces me fui a conocer latinos. Sí. Y ahí descubrí el camino perfecto para mí, que fue: empecé a conocer latinos que tenían parejas alemanes o alemanas. Entonces, los amigos alemanes que tengo ahora son alemanes que tienen como un interés por la cultura, por mi cultura, Sí. o por mi idioma. Entonces a veces hablo español con ellos, a veces alemán, y esa es una manera que para mí fue mucho más fácil de hacer amigos, de encontrar gente que tenía un vínculo con Latinoamérica, Sí. o con España o algo así, ¿no? Sí. Eso fue un poco mi camino, ¿no? Sí. Sí, creo que por un lado, claro, uno, o sea, yo por ejemplo también lo hice así como tú al principio. Me fui a Francia, por ejemplo, y dije, ay, no voy a hablar o conocer alemanes, solamente franceses, hacerme amigos franceses. Pero luego vi también que era un poco difícil Sí. hacerse amigos franceses, porque uno cuando está en un lugar nuevo queda mucho tiempo, o sea, un poco isolado. Sí. Y también busqué a tener
o sea, gente, a conocer gente que tengan también un poco mi situación, que entiendan Exacto. un poco por lo que estoy pasando. Sí. Sí, y bueno, y también tiene que ver mucho la edad, ¿no? Porque si tú vas con 20 años y a un país donde vas a hacer un Ausbildung o vas a estar en la uni, Sí. y vas a conocer gente y vas a estar todo el tiempo en contacto social, es una situación muy distinta a cuando tú vienes. En mi caso, yo vine con 34, Sí. con la idea de formar una familia. Sí. Ya no estaba en la universidad yendo a fiestas, sino, bueno, tengo que encontrar un trabajo, tengo que hacer mi vida acá desde cero. Sí. Entonces, ahí es un poco más difícil encontrar ese contacto social porque la gente ya tienen sus... O sea, mira, tus amigos alemanes Sí. ya tienen sus vidas hechas. Claro. Y se juntan con los amigos de siempre. Claro. No están buscando como en los clubs o en nuevos amigos. Claro, ya Entonces, tienen su grupo de amigos y se quedan en este grupo. exacto, entonces entrar ahí es muy difícil. Yo creo que la manera es a través de, bueno, en mi caso fue de las parejas de mis amigos Sí. o los amigos de mis amigos, Sí. o meterse como tú me dijiste hace un momento a un Verein o a uno de estos Sí, clubs, algunos, ¿no? sí, sí, sí. Y yo creo que esto también es muy bueno lo que dijiste, que buscaste a gente que tiene algún vínculo con tu Sí. cultura, porque, por ejemplo, yo lo veo también cuando voy, por ejemplo, a clases de salsa o algo así, yo veo que hay latinos, pero hay también, por ejemplo, franceses que aprenden a bailar, o alemanes Exacto. también, y ellos son normalmente un poco más abiertos a tu cultura también. Exacto, Sí. exacto. Sí, tengo una amiga alemana que hicimos tándem y nos llevamos tan bien que después de 10 veces de hacer tándem ya nos empezamos a juntar, no para hacer tándem, sino para ser amigos, Sí, ¿no? sí. ¿Y en qué hablamos? En una mezcla, pero Sí. hay que buscar eso, ¿no? Sí. Sí. Muy bueno este punto, porque como Alemania sí es un país, bueno, la cultura es bastante diferente de la cultura latina, ¿no? Entonces, como yo soy de aquí, yo igual no me había dado cuenta de hasta qué punto es muy difícil como hacerse contactos, amigos aquí y aprender también alemán. Yo tengo una teoría sobre el tema de los amigos, y es que yo creo que los latinoamericanos y creo que los españoles también hacen amigos un poco como... Es como pescar con una red, ¿ya? Todo el mundo. O sea, todos entran y después con el tiempo tú vas viendo quiénes son tus amigos de verdad y quién no, Sí. ¿ya? Pero al inicio como Todos, conoces a todos en la calle, a donde vas, haces amigos y con el tiempo van quedando como los Sí. verdaderos. Acá yo creo que eso no pasa así. No, acá sino es más como es como portero. Tú sí, a ver, aquí es como con más cuidado, ¿no? Aquí no todo el mundo al principio desde el principio es tu amigo. Es como más con cuidado, seleccionar más. Es más efectivo, más eficiente incluso, ¿no? Como para ser amigos te metes a un Verein, a un club donde vas a encontrar a alguien que le gustan las mismas cosas que tú. Claro. No pierdes tiempo como haciéndote amigo de todo con el todo mundo. el mundo, sí, eso. Sí. 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 Y, Claro. y eso es una cosa que muchos expat o muchos migrantes no lo logran ver. Entonces, la primera idea que te viene a la cabeza es, los alemanes son muy fríos. Sí. No es así. Es simplemente que ellos tienen otra manera de hacer las Claro, cosas. es otra manera, Y otra cultura. Hay que descubrir cuál es, ¿no? Eso. ¿Aprendiste inglés también? Sí. ¿Y cuál idioma más? O sea, Aprendí inglés, aprendí alemán, aprendí portugués y francés lo entiendo
estoy aprendiéndolo actualmente, pero eso lo hago de una manera muy lenta y desde de mis tiempos libres. No lo cuento como un idioma más, sino como algo que estoy aprendiendo, ¿no? Entonces, todos estos idiomas los empezaste a aprender una vez que ya estabas aquí. Bueno, inglés, lo cuento rápido. Inglés lo aprendí en Perú. Sí. Cuando tenía 30 años, sí. Cuando volví de Alemania, porque ahí pensé, necesito un idioma para poder comunicarme con los padres de mi novia, con sus amigos. Entonces fui a la escuela, pero lo más gracioso es que después de un año de clases, no podía hablar nada y no entendía nada tampoco. Yo aprendí inglés porque tenía una habitación vacía en mi departamento y la empecé a alquilar por Airbnb. Sí. Entonces todos los días tenía como huéspedes. En Perú. En Perú, sí. Entonces hablaba inglés todos los días con la gente que venía. Al comienzo cosas tontas como dónde está el baño. Sí. Pero después cuando mi inglés mejoró, pues sí, hacía amigos. Era gente que estaba en mi casa, ¿no? Y me estaban pagando para que yo aprenda inglés, ¿no? Y alemán, igual me metí a una escuela. La verdad que yo soy no soy muy amigo de las escuelas. Después de un año no podía hablar, no podía entender. Y también ahí lo que pasó fue que conocí a unos políglotas y pensé, wow, gente que hablaba 13 idiomas, 7 idiomas. Y ahí pensé, si ellos pueden, ¿por qué yo no? Entonces empecé a investigar en internet qué técnicas y estrategias hay para aprender sin escuela. Y una que me gustó mucho, una teoría, fue la de Stephen Krashen, no sé si... el input comprensible, ¿no? Como aprender de una manera natural. Sí, comprehensible input. Entonces yo lo que hice fue... ¿Puedes explicar un poco lo que conlleva esto? La teoría de este profesor americano, que se llama la teoría de la adquisición, dice que la única manera y la mejor manera para aprender un idioma es a través del consumo masivo, o sea, consumir masivamente, cantidades masivas de input, pero tiene que ser un input, primero, comprensible, o sea, contenido que tú puedas entender una parte, entonces tu cerebro la otra parte la aprende por contexto. Y dos, tiene que ser input interesante, porque si a tu cerebro no le interesa eso, no lo va a absorber. Tiene que ser algo que te interese. Entonces, yo creo que he aprendido así. O sea, muchos dicen, pero tú tienes una esposa alemana. Yo hablo español con mi esposa porque mi hija queremos enseñarle español, entonces en casa hablamos español. Yo he aprendido escuchando podcasts, hablando con amigos. No lo hablo perfecto, pero soy, ¿cómo se dice? Fluente o fluido. Leyendo libros, no tanto estudiando, sino creo que más usando, ¿no? Y sobre todo escuchando. Escuchando es lo que más... Escuchar es lo que más he hecho. Sí. Un punto muy muy importante, porque yo también siempre lo digo en mis videos, que el enfoque no esté en como por ejemplo estudiar cierta cantidad de horas, si no vas a usar, porque como tú dices, cuando estabas aprendiendo en clases, un año y no aprendiste mucho, ¿no? Y entonces el aprendizaje vino más con tu uso del idioma y con el uso con los intereses, lo que te interesa. Y no tienen que ser, porque mucha gente piensa que uno tiene que ser una persona muy intelectual. Pueden ser cosas muy tontas, como por ejemplo, ahora veo una serie de Marvel, de Disney, que es WandaVision. La veo en alemán. Ayer la vi en alemán en la mañana. Durante el día, mientras hacía otras cosas, escuché como reviews de podcast o de YouTube sobre el capítulo, que me expliquen todo lo que pasó. Y en la noche volví a ver el mismo capítulo, pero en portugués, para ver si había entendido bien. Entonces, es como en un día
consumí mucho contenido en alemán y en portugués, pero sobre una cosa muy tonta, algo que realmente quería hacer. Sí, ¿no? algo que te gusta, que sí. Y yo lo hacía de la misma, y lo hago hasta hoy en día de la misma forma, porque hay gente que me pregunta cuántas horas por día estudias. Y digo, yo nunca estudio, o sea, y la gente a veces no me cree, pero yo no estudio, yo lo hago tal como tú dices. O sea, si me apetece ver una peli en español, voy en Netflix y voy a ver una peli en español. Y cualquier otro idioma lo hago de la misma forma. Y algo que es muy útil es no solamente, o sea, yo lo veo así, ¿no? Hay que consumir como contenido de varios tipos para saber varios temas, pero también como crear como micromundos, ¿ya? O sea, por ejemplo, ahora estoy leyendo un libro, de repente lo conoces, creo que lo leen acá en la escuela, que se llama Die Wolke. Ya, es sobre un reactor nuclear en los años 80. Sí. Ya, pero también vi esta serie de Chernobyl, que es sobre lo mismo. Y además he visto los reviews en YouTube sobre el libro y sobre la película. Y estoy leyendo el libro. Entonces son todos como temas similares. Donde las palabras Strahlung, como radiación, esas palabras que nunca en mi vida hubieras aprendido, se repiten y se repiten. Claro. Esa es una manera, creo que mucho más entretenida de aprender vocabulario. No sé. Y es sobre un tema que te interesa. Entonces tú mismo vas buscando la información y sabiendo cómo se dice esto en el alemán, ¿no? En otro idioma. Y yo hago las mismas cosas. Por ejemplo, yo siempre decía, a mí me interesa mucho la danza o la cultura de diferentes países. Entonces, si quiero saber algo sobre la cultura, la busco en el idioma que estoy aprendiendo. Exacto. ¿No? Entonces, cosas así, yo siempre digo, hay que realmente buscar su interés y aprender con esto, porque esto va a ayudarte a aprender de manera más eficaz posible. Muy bien. Bueno, por último, quería saber si tienes como un tip que puedes decir que esto te ayudó realmente a aprender. Son dos cosas. Una ya la dije, que es listening, como escuchar. Mucha gente está muy preocupada por hablar, pero yo creo, desde mi perspectiva, escuchar es mucho más importante. Escuchar y entender te da seguridad en ti mismo, porque puedes hablar con errores, pero si no entiendes, sientes que estás perdido, ¿no? Entonces, escuchar para mí es lo más importante. Y también algo que me ayudó mucho es vocabulario, o sea, concentrarme en aprender muchas palabras. Hay 1000 maneras de aprenderlo, con libros, de memoria, como en contexto. Que prueben las técnicas que quieran, pero muchas veces no entendemos porque no conocemos las palabras, ¿no? Y muchas veces no podemos hablar porque no conocemos las palabras. Entonces, las palabras son como las piezas. Y todo lo otro es aprender a armar el rompecabezas, pero sin las piezas, no sé, para mí no puedes hacer nada, ¿no? Sí, verdad. Estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, muy bien. Y pues, por último, puedes dejar tu canal. Él tiene un canal que está en español. Puedes decir... El canal se llama El Jardín de Martín. Yo soy Martín. El Jardín de Martín. En YouTube. Tengo en Instagram una cuenta, pero búsquenme mejor en YouTube, que ahí me encuentran, ¿no? Sí, El Jardín de Martín. And also for all of those who want to learn Spanish, go to Martin's channel. It's called El Jardín de Martín. It's very interesting if you want to learn Spanish and if you want to know more about Latin culture and also German culture, because he lives obviously in Germany. Expat culture. Exactly. So definitely go to Martin's channel and check it out. Thank you so much for watching, and I'll see you next time. Ciao. Gracias. Ciao.